Siderurgia es la parte de la metalurgia que se dedica a la, digamos, a la producción y elaboración del acero, ¿sí? Ese es la siderurgia tiene que ver con la actividad acerera, ¿sí? Básicamente, la metalurgia y la ciencia, obviamente, que se ocupa, sabemos, del estudio de las propiedades y aplicaciones de todos los metales en general. Y particularmente la siderurgia tiene que ver con lo que hablamos, el acero. Bueno, acá está. Fíjense que cómo es. En líneas generales, el proceso siderúrgico tiene esta siguiente secuencia. Se saca el mineral de hierro cuando viene de la mina, ¿sí? Tienen nombres particulares, como ese que viene ahí, oligisto o limonita. Hay uno más también que después lo vamos a ver. Aunque también se puede extraer magnetita, siderita o pirita. Son diferentes conformaciones de óxidos de hierro que tienen, digamos, componente justamente del material, del metal que nos hace falta, pero en diferentes condiciones. De acuerdo al tipo de mineral, va a ser el tipo de proceso que le vamos a hacer con posterioridad. En la mina se sacan, obviamente, no solo el mineral, sino también se sacan otros elementos. Justamente la piedra que contiene el mineral se llama mena, y lo que no, el desecho, digamos, en la mina, se llama ganga. ¿Sí? La ganga es todo aquello que no nos sirve y que nos deshacemos para justamente elaborar el acero con el mineral lo más puro que se pueda. Una vez que se tiene la mena, se transporta de la mina a la planta de procesamiento, donde además se hace calcinación del mineral, o sea, se lo quema, se lo reduce, es decir, se le baja el pH con carbón de coque en un alto horno para producir entre 2,5 y 4,5% de carbono. Pero hay otros elementos que en algunos casos son impurezas y en otros son elementos que van a participar de la aleación. ¿Sí? Además, tenemos, una vez que tenemos la fusión o la reducción en primera instancia, tenemos lo que se llama el arrabio. El arrabio es un poco lo que veían ahí, el video, lo que se pudo ver del video, que es una especie justamente de lava que está contenido en un cucharón que es transportado para ser reprocesado en una segunda etapa. Ese arrabio se lleva en un, digamos, en un cucharón, como decíamos, a otra etapa que es un convertidor, ¿sí? O horno de cubilote, donde se hace un afinado para conseguir las mezclas de acero que se deseen. Bueno, acá están. Los materiales ferrosos son aquellos que, vamos a hacer ya un deployment de esto. Se sigue escuchando, ¿no? ¿Se escucha? Sí, profe, mejor que antes se lo escucho. Bien. Entonces, la primera parte tiene que ver con el mineral. El mineral, digamos, bueno, en realidad el hierro tiene las siguientes condiciones, ¿no? O digamos, productos que podemos tener a partir de su procesamiento. Podemos tener hierro, podemos tener aceros, podemos tener fundiciones o ferroaleaciones. En general, son los 4 grandes grupos. Acá está la historia, vamos a pasar por esto, lo pueden ver después en la presentación. Vamos al proceso en sí mismo. Las materias primas para elaborar el acero, que es la parte del proceso siderúrgico, son 3. El hierro propiamente dicho, que puede venir de mineral, como estuvimos viendo hasta ahora, y la primera parte de la presentación habla de eso, o puede venir en forma de chatarra, ¿sí? Donde hay otras impurezas que hay que trabajarlas de otra manera. Tenemos el carbón de coque, que es un carbón de piedra o carbón mineral derivado del petróleo, que se utiliza para combustionar, digamos, en el alto horno, y además es el que va a aportar en principio el carbono, que va a incorporarse al acero. Y ahí también vamos a ponerle aditivos o elementos que van a permitir la fusión, llamados fundentes. Bueno, acá están las diferentes formas en que tiene el hierro, yo les contaba que había varios. Magnetita es un óxido de hierro con 3 átomos de hierro, tiene un 72% como máximo de mineral, y es un mineral puro y rico, el color es bastante gris o negruzco y es magnético. Los hematites, en forma de color rojo como la sangre, es un óxido simple de hierro con 2 partículas de hierro, tiene un poco de fósforo y es un color rojizo gris, hasta un 70% de minerales. Luego tenemos las limonitas, ¿sí? Que es una mezcla de óxido de hierro con agua, ¿sí? Bien incorporado dentro de la piedra está el agua, y hasta un 60% de mineral de hierro. El color es ocre y son relativamente blandos, obviamente al tener agua, hay muchos espacios que se van a evaporar fácilmente y va a ser rápido de procesar, pero además tiene fósforo.
El fósforo es un elemento que no nos sirve en la reacción de acero, de hierro-carbono, porque produce discontinuidad y produce, digamos, intersticios dentro de la red cristalina, al ser un átomo relativamente mayor que el del hierro, y en tamaño, digamos, y entonces va a producir dislocaciones o fracturas que son no deseadas inicialmente en el mineral. Después tenemos los carbonatos, que es el carburo de hierro, que se debe calcinar en un horno de Cuba para pasar a ser óxido, o sea, tiene un doble procesado, y ahí la cantidad de hierro es bastante menor que las anteriores, hasta un 48%. Y por último, los sulfuros, que es la pirita, llamado también oro de los tontos, que es un mineral de color amarillo, que tiene mezcla de hierro con cobre, donde el contenido máximo es menor a 48%. Ya vimos que la mena es la parte útil del mineral, y la ganga es aquello que no se desea formar parte del mismo. Bueno, el carbón de coque es un material que se utiliza para quemar, digamos, el hierro y que también va a aportar, como decimos, el carbono. Básicamente, digamos, tiene la misión de soportar mecánicamente todas las cargas, porque cómo se va a cargar, ya vamos a ver que el alto horno es un depósito, ahí ya decía, de 50 metros de altura, de valores menores, pero son relativamente muy altos. Los altos hornos son estructuras esbeltas, esto es, la sección transversal es mucho más chica que la altura, y se van cargando en forma de capas. Una capa de coque, una capa de mineral, una capa de coque y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, el coque, además de funcionar, tiene que ir sosteniendo mecánicamente la conformación de todo lo que va dentro del alto horno. Las hullas, digamos, básicamente son grasas o desprendimientos del petróleo pesado, que se puede, digamos, compactar y sintetizar en forma de piedra, calentándolo hasta 1000 grados centígrados. Las características del coque es que tienen buena resistencia a la compresión o al aplastamiento, no tienen casi humedad, lo cual es bueno porque toda la energía térmica la vamos a meter para fundir el mineral y no para evaporar. A ver, no sé qué dicen ahí. No, no estoy grabando la clase, muchachos, no, porque no tengo ancho de banda. ¿Sí? No, no estoy grabando. Bien. Entonces, les decía, me sacaron el tema. A ver, vamos para atrás un segundito. Va para. Tiene variedad, entonces, temperatura que tiene bajo contenido de azufre también. ¿Se escucha? Me dice que es inestable la conexión. Cortado, profe. Sí, profe, se lo escuchó todo entrecortado. ¿Se corta ahora? A ver. A ver, dame un minuto. A ver, ¿qué más podemos pagar? Ya no sé qué más pagar. Pago el campus. Bien. Bueno, bajo contenido de cenizas. La ceniza también es un sólido que sobrenada en la fusión que hay dentro del alto horno y ocupa volumen y una gran potencia calorífica, ¿no? Casi, recuerden que acá se carga a granel, o sea, todo lo vamos a medir en kilo, no masa, en kilogramos de peso, ¿sí? Kilo fuerza, kilogramos fuerza, porque no hay forma de cubicar si bien se hacen pellets y todo lo demás, no es a granel, no hay manera de cubicar cuánto volumen ocupa cada uno y qué masa tiene, pero sí qué peso. Y obviamente tenemos un mínimo contenido de fósforo y azufre, que hacen como fragilizan la fundición. Bueno, los fundentes dijimos que son los elementos que ayudan a fundir el mineral. Se pueden mantener como parte de la aleación o ajeno a ella. Si se combinan con la ganga, que es el mineral, y bajan su fusión, lo que hacen es chupar como una esponja todas las impurezas y formar un elemento de menor densidad en estado líquido que se llama escoria, que es sobrenada por encima de todo lo que es, digamos, la parte fundida del mineral. Y además se puede combinar con impurezas, obviamente pasando ganga después. Fundantes que se usan son sílice, caliza, que es la cal, y dolomía, que es carbonato magnésico.
¿sí? Y bueno, dependiendo la composición de las impurezas y el pH que tengan, se mide el pH, entonces se trata de contrarrestar su efecto. Si la ganga es ácida, si tiene mucho óxido de silicio, se pone fundentes básicos, ven alúmina o óxido de magnesio o óxido de calcio. O si es básica, se coloca fundente ácido, al revés, óxido de silicio. Y si es neutra, se pone óxido de cromo. La chatarra también es materia prima y se puede utilizar a partir del reciclado, transformación o recuperación. El tema de la chatarra es que viene con otros elementos, como por ejemplo aceites, lubricantes, grasas, materia orgánica, que se debe limpiar previo a la inserción dentro del altorno. Idealmente debe ser así, para no meter más impurezas, salvo que tenga algún elemento fundente que absorba esos elementos no deseados y de alguna forma no tenga que hacer un proceso previo. El alto horno es el lugar donde se produce la transformación del hierro en acero. Son hornos de cuba, con forma de tronco cónica, doblemente invertida, o sea, un cono que asciende y otro que desciende invertido. Y en su interior está revestido con ladrillos refractarios de 60 a 1 metro de espesor, 60 centímetros a 1 metro de espesor. Las partes, y acá hay una imagen que le vamos a ver, se llama la parte superior, tragante, la que sigue en orden descendente, cuba, la parte central donde se empieza a producir la transformación se llama vientre, el etalaje, la parte inferior donde está todo en estado fusionado, y por último el crisol donde se va a sacar el arranque. Acá está, ya lo pueden ver, y acá están las temperaturas que van alcanzando las diferentes partes, hasta 1800 grados en la parte inferior, que es el etalaje. En el crisol, donde se saca ya el altorno, y por un lado, y por otro, perdón, el arrabio, por un lado y por otro lado la escoria, que es lo que sobrenada y no sirve, está en la parte inferior y llega a 1800 grados. Como verán, las cargas a granel, a través de una tola de cangilones, que se va colocando en el tragante, que es la parte superior, se va colocando capas de uno y de otro sucesivamente. Por eso, digamos, tienen los carritos así como separados, van cargando de ambas pilas a granel. Y acá tienen un recuperador de gases que lo que hace es, digamos, pasar en su escape a la atmósfera, dejando la energía térmica para calentar el aire que ingresa en la parte inferior y mantener activa la zona del etalaje, ¿sí? Y acá, bueno, la cuchara con el crisol que vimos en el video. Acá tenemos también la forma en la cual está ya la cuba integrada a otras instalaciones. Tenemos de nuevo el alto horno con la cuba, evidente, etalaje y toberas. El aire que ingresa por la parte inferior y el recuperador de gases, ¿sí? Que de nuevo pasa por diferentes zonas para calentar el aire que va a ingresar y de esa forma no disminuir la temperatura y mantener, digamos, activa la zona de fusión. Y acá está toda la parte de campana de carga. Es un esquema un poquito más elaborado que el anterior, pero sigue siendo la misma idea. Bueno, ¿cómo se obtiene el arrabio? La parte superior de la cuba, mientras van descendiendo las capas de mineral y de coque, se hace un secado, un precalentamiento y una deshidratación en las zonas que toman temperaturas que van de 200 a 450 grados. En la parte inferior de la cuba, ya en la zona troncocónica central, hay una zona de reducción donde se alcanzan temperaturas que van de 400 a 1200 grados para justamente cambiarle el pH a todo el mineral que ingresa en forma de estado sólido y transformarlo ya en estado líquido, ¿no? En la zona de etalajes se produce la carburación, que es la difusión del carbono en la estructura, digamos, líquida que tiene el mineral. Y por último, ¿se escucha ahí? Está ingresando la compañera y también se produce discontinuidad. ¿Se escucha? Sí, profe, se lo escucha. Bueno. En la zona de etalaje hay la carburación, decíamos, y la fusión, donde se termina de licuar, si se quiere, transformar todo en estado líquido, y ahí se produce justamente la mixtura o la mezcla íntima a nivel atómico del carbono y del hierro. Y por un lado, al lado, digamos, que sacamos los desperdicios, tenemos la ganga que se combina con el fundente formando la escoria,
que sale por la bigotera, que es la parte superior del crisol, ¿sí? La parte inferior del estalaje y la parte superior del crisol. En ese lugar sobrenada, digamos, la escoria, y es sacada porque tiene menor densidad que el arrabio, y el arrabio, que es la mezcla de hierro y carbono en estado líquido, sale por la piquera donde se va con un chicharrón o con una tolva móvil a través de un tren a la zona de convertidores, ¿sí? Después acá está el alto horno con las diferentes temperaturas, como habíamos comentado. Bueno, los productos que salen del alto horno ya dijimos que son dos: el arrabio, que tiene entre un 90 y 95% de hierro, pueden ser de dos tipos: hematíes para piezas fundidas en molde, y básico para la fabricación del acero en convertidores desflorados por oxígeno. Y la escoria, que es material de desperdicio, que tiene aplicaciones, no es que se tira. Por ejemplo, sirve para algo, para hormigón, es un elemento que se calienta después del proceso de cemento y forma el clinker, que es la piedra matriz para generar el cemento. Sirve como aislante térmico, si no se lo quiere usar como clinker, y también para la formación y constitución de cementos. Bien, una vez que salía, decíamos, el arrabio, ya del alto horno, lo podemos, si era digamos, un producto básico, acá estaba, un arrabio básico, entra a los procesos de convertidores donde con oxigenación se le reduce, digamos, la cantidad de presencia de oxígeno, obviamente, de este proceso, y trata de lograr ya un acero casi de carácter comercial. Hay diferentes procesos. Tenemos el Siemens Martins, el Bessemer Thomas, el convertidor LED, y el que se usa en la mayoría de los casos actualmente, que no es el caso del video. El video tiene una forma tradicional de armar el acero, que es a través de altos hornos, que son, como dijimos, hornos de Cuba, que son verticales, que generalmente son, digamos, con combustión interna, como si fuera un pequeño volcán, por decirlo de alguna forma. En cambio, los hornos eléctricos es una cuba de material metálico, ya lo vamos a ver, donde interiormente salta, digamos, a través del pasaje de corriente eléctrica y de la generación de arcos eléctricos, justamente la fusión del material. Acá está el procedimiento Martin-Siemens, que se puede cargar tipo de materiales sólidos, o sea, sin procesar, líquido, que es el arrabio, o una mezcla de chatarra, por ejemplo, con arrabio con mineral puro. Permiten distintos tipos de mezcla, con lo cual se obtienen diferentes productos. Y la solera, que es digamos, la parte interna del equipo, puede ser ácida, básica o neutra, de acuerdo al tipo de revestimiento que tenga. Además, hay una proporción de aire que podemos tener, digamos, o dar una atmósfera de tipo oxidante, reductor o neutro. O sea, podemos manejar el pH con el cual, digamos, el interior, el líquido que está en el interior, puede ir cambiando su estructura. Y los gases del horno se los utiliza también para mantener temperatura y para calentar, obviamente, el oxígeno que se va a meter luego en la parte del cuerpo central para producir los procesos que vimos anteriormente. Acá está, esta es la forma del horno Siemens Martin. Acá está, digamos, esto vendría a ser la parte del baño líquido. Es un horno que se abre como si fuera una olla, y después se cierra, y tenemos acá el ingreso de aire caliente por la parte superior, ingreso de gas caliente para combustionar en la parte inferior, y del lado derecho la misma salida para luego lo que es gases de la combustión utilizarlos y precalentar este aire que está abajo. Todo esto es una estructura, digamos, civil, que abajo tiene, digamos, la parte de caños para pasar e inyectar el aire y para escapar los gases, pero arriba también tiene, digamos, una estructura de cuerpos metálicos, pero de ladrillo refractario en su interior. Las temperaturas que se alcanzan son hasta 1800 grados. Vamos a ver el Bessemer Thomas. Tiene tres fases: el llenado, el soplado y el vaciado, y básicamente pueden tener revestimientos ácidos. Si es ácido se llama Bessemer, los ladrillos refractarios si son ácidos, y si son básicos es Thomas. Acá está la forma.
Este que yo vi alguna vez en una visita a una cerería, es digamos, un horno también de cuba vertical, pero que tiene un tragante boca inclinado. Por ahí viene la cuchara, generalmente con un puente grúa, luego que es transportada desde el alto horno, del pie del alto horno hasta este lugar que es el convertidor, se lo inclina como se ve en la primera figura inferior, la cuchara o recipiente que trae la radio se lo levanta con un puente grúa y se lo vierte dentro del convertidor, sale ahí una bocanada de fuego, obviamente porque cuando se combina con el aire vacío del interior del equipo empieza a oxigenarse y se aviva la llama. Una vez que está adentro, se lo verticaliza el equipo y se le produce, obviamente, inyección de aire a presión en la parte inferior y en la parte superior sale aire o gases, perdón, de combustión. Una vez que se hizo la reducción, nuevamente es descargado como se ve en la figura 3. El convertidor LED es digamos, muy parecido al anterior, pero lo que tiene de diferente es que acá hay una lanza central que inyecta aire y es como que es más homogénea la inyección de aire que en el caso anterior. ¿Sí? También tiene fase de carga, de soplado y afino, y por último el acolado vacío que lo vemos en las 3 figuras. El horno eléctrico puede ser dos tipos, horno de arco eléctrico o de inducción. Tiene muchas ventajas respecto al otro, donde el otro tarda un tiempo en entrar en el régimen y una vez que está en régimen hay que controlar muy fino las temperaturas. Se regula fácilmente, se calienta rápidamente, se mantiene la temperatura a voluntad y son muy elevadas. No hay gases de combustión, con lo cual no hay emisión a la atmósfera, por ejemplo, hay menos impurezas. Y el revestimiento interior, pues ya sabemos, ser básico o ácido. Acá lo vemos, también es una estructura civil inferior, donde tiene el soporte, el horno eléctrico horizontal que se puede inclinar para hacer, digamos, la descarga una vez que se termina. Por la parte lateral derecha que vemos acá hay una tapa y ahí se hace la carga. Hay unos electrodos que bajan, digamos, hasta la zona donde está el baño de fusión. No se meten adentro de él, pero sí se ponen en las cercanías. Y entre ellos se produce el salto eléctrico, obviamente al ser un material conductor, porque es hierro, se produce el arco eléctrico y va a pasar por medio del baño, el arco produciendo la fusión. ¿Sí? También tiene revestimiento refractario. Acá está la inducción, que en lugar de ser con arco eléctrico y dos electrodos, una bobina que empieza a calentar en su interior y produce la fusión del material. La colada de acero es el producto ya final, el acero, sale del horno, ya el convertido en estado líquido, por lo cual hay que solidificarlo luego. Se lo vierte en moldes, ese es acero moldeado, se lo cuela en moldes prismáticos para luego por un tren de laminado se le cambia la forma, esas se llaman lingoteras, y por último una colada continua donde se obtiene ya un producto o semiproducto deseado. Los productos que se pueden obtener del acero pueden ser láminas, ¿sí? O se realizan o se obtienen a través de los siguientes procesos en realidad. El laminado, que son rolos o trenes de rodillos que aplastan una forma hexagonal o cuadrada para transformarla, por ejemplo, en láminas, alambres y otros productos comerciales. O eventualmente también en una barra de acero, que puede ser redonda o cuadrada. La forja, que es un método de estampado mecánico y con temperatura. El estampado, que ya es un proceso más bien, si bien se calienta el material, pero a priori, digamos, prima la fuerza mecánica de presión a través de una prensa hidráulica, y el moldeo, donde se lo cuela a través de un molde. Bueno, acá está la laminación, lo que hablamos de los rodillos, se va cambiando la forma. El tren de desbastado, donde entra el lingote y cambia digamos, de la forma regular a plana, eso se llama slabbing. Después, si pasa de la forma que sale, digamos, inicialmente a cuadrado, es blooming, el blooming o tren slabbing. Se llaman tren porque es una sucesión de rodillos, no es un solo de rodillos, sino son varias etapas que le van cambiando la forma de manera paulatina. Si tenemos tren de planos, básicamente pasa de la forma, por ejemplo, de slabbing, va a pasar a una forma de planchas o placas. Si es continuo, ya va tomando forma de alambre o forma de bobinas, ¿sí? Por ejemplo, una lámina, muchas veces las láminas de acero vienen en forma de bobinas. No sé si alguno lo vio, pero vienen así también para espesores sobre todo muy finos. Y ahí, obviamente, después tenemos trenes largos para sacar, por ejemplo, acá se ven formas de
Perfil es redondo, hexagonal, cuadrado, doble T, o perfil, digamos, de riel de tren, ¿no? Bueno, y acá está un poco el esquema de cómo es las diferentes etapas del proceso. Ahí se ven grandes. Y los productos que se obtienen son hierro dulce, cuando va el carbono entre un contenido muy bajo, no es cero, pero hierro puro obviamente, pero se considera dulce no al hierro puro, sino al hierro que tiene un contenido que va de 8 milésimas de carbono hasta 2 centésimas y media de carbono. Se llama cero cuando va de 2 centésimas y media hasta 2,1, algunos dicen hasta 1,76. En el diagrama de hierro-carbono que vamos a estudiar, vamos a ver que dice hasta 1,76. De 1,76 hasta 2,1 una zona de transición a las fundiciones, o fundiciones también propiamente dichas. Y después de 2,1 hasta 6,67 en todos los libros son fundiciones. Profe, una consulta, ¿eso en relación al carbono, el porcentaje? Es contenido en peso de carbono, ¿sí? Ah, ok. Contenido de peso de carbono. Si la barra tenía 100 kilos y serán, digamos, en peso, hablando, por ejemplo, de 2,1, serían 10 kilos, serían 2 kilos y medio de carbono. 2 kilos 100 de carbono, ¿sí? El 2,1%, ¿ok? Es el tope para los aceros. O 1,76 sería 1 kilo 760 gramos de carbono, ¿ok? El resto, todo lo demás, hacía. Y bueno, después de los 6,67 en peso, porcentual en peso, ya la mezcla no absorbe más carbono y se empieza a transformar, digamos, a dejar el grafito, que es el carbono cristalizado, sin poder ser absorbido. Y también se lo puede usar o pueden tener ferroaleaciones cuando al hierro dulce o los aceros los combinamos en posterior proceso con minerales de aleación. Acá está el diagrama de hierro-carbono, ya lo vamos a mirar en más detalle. Fíjense que este es un poquito lo que nos dan ellos, ahora vamos a verlo. El que yo tomo es el otro, este no tanto, de la presentación es ilustrativo, digámoslo así. Y bueno, acá dicen masa, es mentira, porque no hay forma de medir la masa. Se hace en peso. Piensen si ustedes se ponen a sacar la masa de una montaña de piedras o de pellets, no tiene mucho sentido, es en peso. Esto sí lo tomo, y también está en el otro apunte que ya lo vamos a ver. Esto todo es presentación, en el apunte lo vemos con más detalle. Los aceros se pueden clasificar en acero de carbono no aleados, cuando tenemos menos de 0,7% de carbono, en especiales o aleados, que va de 1 a 5%, digamos, de contenido aleante, del elemento aleante, de baja aleación, o cuando tienen más del 5% del mineral aleante. Después vamos a ver la clasificación, la pasamos largo para no confundir, seguimos acá. Las presentaciones comerciales, esto sí, pueden venir en placas, en planchas o en chapas, cuando su espesor es de 0,5 a 3 milímetros, en productos largos, de sección pequeña y gran longitud, como por ejemplo en perfiles cuadrados, perfiles rectangulares, pletina, perfiles redondos o barras, perfiles hexagonales o palanquillas, medias cañas, perfiles triangulares, alambre, y también hay algunos que son transformados después con posterioridad, como los perfiles que están ahí abajo, formas variadas, como angular de lados iguales, o perfil L, ¿sí? De lados desiguales L también, H, T, U, entre otros. Acá están las fundiciones, vamos a pasar largo porque vamos a ver en el apunte todo esto, ¿sí? Bueno, y acá, en este punto termina nuestra presentación, ¿sí? Bueno, hasta ahora se entiende, más o menos queda claro, ¿sí? Sí, profe, vamos bien con esto. Bueno, vamos a ir al tema del técnico para después ir al diagrama de hierro-carbono. Ahora 3:49. Bien, acá nosotros ya vimos los diagramas de fase, esto ya lo vimos en realidad. Está después de esto, creo que en el 11. Acá, ya vemos los endurecimientos. ¿Qué pasa? Acá hay un tema. Cuando las soluciones sólidas reciben, digamos, un elemento aleante, como en este caso el hierro, recibe el carbono, puede estar, digamos, el carbono obviamente es un material que es duro, porque es digamos, uno de los elementos que, combinados con otros materiales, forman los carburos. Y los carburos, para que ustedes se den una idea,
son elementos de los más duros que hay en la naturaleza. Por ejemplo, todos los diamantes o todas las piedras preciosas son carburos, ¿sí? Y son elementos duros. Son frágiles, obviamente, pero son duros y muy resistentes, ¿sí? En este caso, para ir un poco al contexto de lo que dice acá el libro, nosotros vamos a endurecer por dispersión cuando dice se introducen partículas pequeñas de una fase, generalmente resistentes y duras, en una segunda fase, la cual es débil y dúctil. Justamente esto es lo que pasa con el acero. Tenemos una fase blanda, entre comillas, que es el hierro, porque el hierro parecería en realidad que es duro, pero si uno digamos, hace una pieza de hierro puro, se puede fácilmente con un golpe deformar y no va a tener la resistencia de un acero. Bueno, entonces en este caso vamos a tener una aleación de matriz blanda, que justamente la matriz es el elemento que tiene mayor presencia y el que recibe el otro elemento que se va a dispersar, y la fase dura se llama fase dispersa o precipitada, ¿sí? Bien. Después acá podemos ver un poquito cómo se produce el mecanismo. Que tenemos cómo se considera endurecimiento por dispersión, cuando es efectivo. Si hay una grieta en alguno de los materiales de los elementos que se difunden y no es continua, tenemos en este caso una matriz, digamos, una dispersión concreta o buena, digamos, es decir, de buena calidad. En cambio, fíjense acá, hay una grieta, obviamente, que es una discontinuidad en la matriz blanda, que hace que la calidad digamos, de lo que sería el endurecimiento no sea efectivo. Porque por más que tenga elementos que son duros, ¿sí? Al tener discontinuidad, la rotura va a ser esta discontinuidad, si lo hubiera. En el caso de partículas de fase dispersa, en lugar de precipitado, sino por dispersión, acá tenemos partículas que tienen que ser lo más homogéneas posible y lo más pequeñas y numerosas posible. Si tengo partículas grandes, obviamente acá puede haber concentración de tensión y puede haber puntos de aparición de microfisuras que luego se propaguen a lo largo de la estructura del material. Por último, si tengo cantidades mayores, digamos, el tercer caso sería una fase dispersa que no tenga una forma redonda. En general tiene que ser lo más redondo que se pueda. Si tienen puntas, como se ven acá, las puntas son, digamos, zonas de concentración de tensión, es decir, en estos lugares puede aparecer un exceso de acumulación de energía y puede producir la rotura del mismo, ¿sí? Bien, acá hay un caso más, que es el que sea lo más homogéneo posible, que hay mucha diferencia entre zonas, también no es muy bueno. Bueno, a ver dos cositas más. Acá están los diagramas de fase. Recordemos que la línea de líquidos se separaba la línea de la fase líquida de la fase de, digamos, de transición. Acá tenemos gamma más L, donde gamma es, recordemos las letras griegas, designan fases sólidas, ¿sí? Y acá está constituyéndose una fase sólida más líquida y así va después a transformarse en dos fases sólidas. Bueno, déjenme ver, vamos al grano, que es lo que me interesa. Esto es cuando tenemos, digamos, reacciones de tres fases, que significa en este caso que hay más de la formación de un solo elemento sólido, puede ser, digamos, dos elementos sólidos y uno líquido, o puede haber hasta tres elementos sólidos, fíjense en este caso. Es eutéctica cuando pasa directamente de líquido, y acá está, que es la eutéctica, pasa de fase líquido a dos fases instantáneamente, pasa a dos fases de estado sólido distintas entre sí. Esa es una transformación de tipo eutéctica, que son reacciones que aparecen en los, digamos, aleaciones o soluciones sólidas de tres fases, que hay que saberlas leer. Entonces, fíjense que es el punto donde rápidamente de un estado líquido pasa a dos estados sólidos totalmente diferentes entre sí. Ese es el eutéctico. En el peritéctico es al revés. Tengo dos fases sólidas, una fase sólida y líquida, y pasa inmediatamente a una fase sólida única, distinta a la que teníamos en la zona de transición. Cuando tengo una monotéctica, en los diagramas de fase, voy a pasar de estado líquido
digamos, de un estado líquido con una constitución determinada a un segundo estado líquido más un estado sólido. Un eutectoide, fíjense que se parece al eutéctico, la diferencia es que en lugar de pasar del líquido a dos fases en estado sólido, pasa de una única fase en estado sólido a dos fases diferentes a la anterior en estado sólido. Esa es la diferencia entre eutéctica, y les puedo preguntar en un parcial o en práctico, con el eutectoide, ¿sí? Entonces son cambios de estado que se leen en los diagramas de fase y que se interpretan de esta manera. Y el peritectoide, que es parecido al peritéctico, recordemos que el peritéctico era una fase sólida más líquido, se transforma en una segunda fase sólida única. Acá tengo dos fases sólidas y se van a transformar en una fase sólida única, diferente a las dos primeras. Esto es importante tener en claro porque esto es lo que vamos a leer en los diagramas de fase, particularmente en el de hierro, carbono. Bueno, seguimos acá. Profe, una consulta con respecto al tema del punto 11.2, compuestos intermetálicos. ¿Eso lo pasamos de largo? Porque yo lo estoy anotando para después copiarlo. Y saltamos directo al... Claro, era compuestos... No, acá explica lo que es justamente todo esto. A ver, si yo me tengo que poner a desarrollar todo, no alcanzo a ver lo del acero, ¿sí? Pero no, pregunto porque para completar la carpeta y después ver qué es lo que tengo que estudiar en la... Como lo pasamos tan rápido, si lo tengo en consideración o no. No. En general los capítulos van completos para refrescar, ¿sí? Aunque no lo abordemos completamente en clase. Porque esto que yo te estoy explicando deviene de este tema, ¿sí? De un compuesto intermetálico que define que está formado por dos o más elementos metálicos. Pasa que si yo me pongo a ver esto, yo necesito avanzar para ver el acero, que es lo que me motiva en esta clase, ¿sí? Pero tenemos que ver esto porque esto aplica a cualquier solución sólida, ¿sí? De hecho, acá lo ven en los diagramas de fase, que habla de cómo sus estados de cambio, estequiométrico, habla acá de los compuestos intermetálicos estequiométricos. Estequiométrico significa que se mezclan en proporciones conocidas, producen, digamos, cambios a determinadas condiciones de temperatura. Es esto lo que tenemos acá. Está acá como un resumen en general. Yo no lo abordo porque está ahí, pero bueno, nada, es, digamos, parte de... Yo lo que quiero llegar a la definición, más bien ya lo vimos, ¿no? En el diagrama de fase de las transformaciones eutéctica y eutectoide, porque están ambas en el diagrama de hidrocarbono, a la definición propiamente dicha de cada uno de ellos. Vamos a verlo acá. Acá lo explica todo, ¿no? Y es cada una de ellas. Esta es la regla de Gibbs de fase que lo habíamos visto para un diagrama de fase general, donde tenemos las variables que están en juego y va a indicar la cantidad de componentes que va a aparecer en un diagrama de fase determinado, ¿sí? Bueno, acá está, el diagrama de fase estética. Esto es lo que quería llegar. Bueno, acá habla de otras soluciones que no son el hidrocarbono, pero yo quiero ir a la definición. Yo voy a obviar esto, está en el libro, pero quiero ir a la otra parte. Miren acá, a ver si está la definición, un segundito. Más abajo, está abajo. No, acá lo explica todo para estas aleaciones, el solus, no. Bueno, acá está, aleaciones eutécticas. Básicamente, en este caso lo habla desde el punto de vista del estaño con, parece que era estaño con plomo, ¿sí? La palabra eutectoide o eutéctica viene del griego eutectos, que significa fusionado con facilidad. En realidad, en un sistema binario, binario es cuando tiene dos componentes, nada más, ¿sí? Dos componentes sólidos o nada más que eso. Dice, en un componente, en un sistema binario que muestra una reacción eutéctica, una aleación con una composición eutéctica tiene la temperatura más baja de fusión. Ahí está. Esto es lo que me interesaba. ¿Qué pasa en una reacción eutéctica? Tengo una composición de la aleación donde tengo la temperatura más baja de fusión. De eso se trata, ¿sí? Punto donde a menor fusión puedo fundir el material, ¿ok? Con esa composición. Obviamente, si cambia la composición, ya no hay eutécticas. En general, en las soluciones sólidas suele haber un solo punto de eutéctica. Después tenemos, recordemos que la eutéctica también, volvemos al cuadro que vimos con anterioridad. ¿Dónde estaba acá? La eutéctica es, del líquido pasa inmediatamente a estado sólido en dos fases sólidas diferentes. Y la eutectoide, de un estado sólido determinado, único, pasa a dos estados sólidos diferentes, ¿sí? Eso, pero además es el punto de mínima fusión en el caso de la eutéctica. Vamos a ver el eutectoide.
sigue hablando acá un poquito para diferentes tipos de cosas. Acá habla de cómo aparecen diferentes estructuras. Acá pueden ver cómo se va aglutinando y termina siendo en láminas. Este proceso lo vamos a ver también en el diagrama de hierro-carbono, donde algunos elementos que eran nodulares o especie de esferas se transforman de repente en láminas, que es donde tenemos el otro compuesto. Un poquito más acá. Bueno, a ver si está el eutectoide acá. No, microconstituyente eutéctico, no. Bueno, un poquito más. Creo que estaba más abajo. Bueno, esto es una forma de clasificar el acero o las aleaciones de solución sólida que tienen que ver con aquellos que tienen mayor proporción del elemento que va a ser aliante, menor proporción al mismo del punto de la eutéctica. Si sobrepaso, se llaman hipereutécticas. Y si tengo menos cantidad, se llaman hipoeutécticas. ¿Sí? Eh, bueno, ya está. ¿No? ¿Se escucha? ¿No? No, profe, no se lo escucha. Se está hablando, no se escucha. Un minuto. ¿Sí? ¿Se escucha? Se escucha entrecortado, profe. Vuelvo, salgo y vuelvo a entrar, salgo y entro, ¿sí? A ver, ¿se escucha? ¿No? ¿No se escucha? No. No, ¿no? Eh,
¿Me escucha ahora? A ver ahí. ¿Me escucha? Ahora ¿Estamos se lo igual? escucha, profe. Yo no lo ¿No se oye? escucho. Ahí volvimos. Bueno, nada, estábamos viendo el tema del eutéctico y bueno, tienen básicamente la particularidad, vuelvo a copiar un poquito el libro y después pasamos al apunte de aceros. Un segundito. Recuerden que está en el capítulo 11. ¿Se ve ahora el libro? Bueno, básicamente, dice, en la escena eutéctica, básicamente está endurecida por solución sólida cada fase que está presente en ese punto, ¿sí? Después, bueno, hay características que tienen que ver con cómo está configurado desde el punto de vista, digamos, de láminas, porque se forman como unas pequeñas láminas, ¿sí? Y la cantidad de eutéctico también significa que este elemento va a ir apareciendo de manera paulatina hasta que toda la estructura sea un eutéctico, ¿sí? No va a ser algo que aparece solamente en un solo momento, sino dependiendo de las condiciones que tiene el material cuando es fundido y luego enfriado, en diferentes lugares del molde, del crisol, del alto horno, por ejemplo, el eutéctico puede aparecer y va a aparecer como elemento componente de la aleación. Por eso algunos son hipotectoides, pero no significa, hipotectóicos no significa que no tengan parte de su estructura algún componente eutéctico. Alguno va a haber. Lo que pasa es que a medida que nos vamos acercando al punto eutéctico va creciendo la presencia de esos compuestos eutécticos hasta que toda la estructura es eutéctica en el punto justamente del eutéctico. Después de eso ya están todos los eutécticos que puede haber y ya no puede aceptar más y empieza la formación de nuevas estructuras sólidas que superan la etapa del eutéctico. Ahora lo vamos a ver en el diagrama de hierro-carbono. A ver acá un poquito más. Acá pueden ver las eutécticas en forma de aguja o de laminitas. Y bueno, acá está el eutéctico y procesamiento de materiales. Bueno, nada, vamos al del acero, que es el que me interesa. Tengo un segundito. Y busco acá el apunte de aceros que yo lo tengo. Ya lo subí al campo, después se los voy a poner disponibles. Pero yo lo tengo acá en mi computadora. ¿No? Un segundito. Me lo busco. Y ya lo presentamos. Sí, acá está. ¿Se ve ahora el apunte ahí? Sí, ¿no? La carátula. Sí, se ve, profe. Bueno, este apunte un poco resumen de la versión vieja del libro, porque este libro yo lo compré en el año 97, que es cabeza de nuestra materia, pero hay versiones nuevas que es la que tenemos ahora en uso. Y yo con el libro impreso me puse a hacer un apunte. Esto es no solo cosas del libro, sino también cosas que traje de otro lado, ¿sí? Acero, clasificación, propiedades de aplicaciones. De este apunte es donde yo tomo algunas cosas, que ahora se las voy a marcar. Por ejemplo, empiezo con la clasificación mecánica de los materiales, de los esfuerzos, ¿sí? O de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. El esfuerzo es la resistencia interna que va a tener una pieza al encontrarse bajo la acción de una carga o fuerza externa. Es decir, trata de mantener su continuidad, para eso mecánicamente se tensa internamente el material y trata de soportar la carga externa. Por eso se dice que es un esfuerzo, ¿sí? Puede haberlos en la dirección longitudinal digamos, la sección longitudinal del eje longitudinal de la pieza o en la sección transversal de la pieza. Si es en la sección longitudinal, finalmente van a ser esfuerzos normales, es decir, perpendiculares a la cara, digamos, al eje longitudinal. Y si es contenido en uno de los planos de la sección transversal, van a ser fuerzas tangenciales. Ahora lo vemos. Miren, las cargas que pueden actuar en un cuerpo pueden ser 5 y su combinación en diferentes formas. Puras extracción cuando la carga trata de alejar las secciones del cuerpo, elongándolo, digamos, alargándolo, de manera tal que si son, digamos, fuerzas de igual magnitud y sentidos opuestos, salientes hacia el cuerpo, de manera tal que lo tratan de estirar. Eso se llama tracción. Si la carga es al revés, o sea, en el mismo sentido del eje longitudinal, pero con direcciones opuestas, tratando de achicarlo, es decir, de aplastarlo, es lo que llamamos compresión. Si tenemos el cuerpo
digamos, en posición horizontal, como se ve acá en la figura continua. Y de repente, podríamos poner acá, en realidad lo voy a dibujar, a ver si me deja dibujar, no, no me deja dibujar nada. Hacemos, ya voy. Si tengo, digamos, un peso acá al centro de la figura y lo apoyo en dos extremos, que pueden ser estos donde están las flechas en realidad, ¿qué va a pasar? La parte superior va a tender a curvarse igual que la inferior. Si uno analiza las fibras en el sentido de longitud, acercar la cara y la parte superior tiende a alejarla, es decir, tiende a ver cómo. ¿Escuchan? No sé, alguien me estaba comentando algo. ¿Se escucha? Un momento no se lo escuchó, profe, y se recuperó. Ah, bueno, pero voy a hacer un par de cosas también acá. Les decía que la parte superior es como que se comprimiera y la parte inferior se alejara o se fraccionara. En el medio el eje se mantiene intacto. Esto es una carga de flexión, que básicamente cuando yo tengo, por ejemplo, una regla y apoyo sobre, por ejemplo, no sé, dos soportitos y en el medio pongo el dedo mío, entonces ese es el efecto de flexión, ¿sí? Después tengo otra carga más que la torsión, que consiste justamente en que angularmente dos secciones contiguas, por ejemplo en una barra, tienden a girar una respecto a la otra de manera tal que se tienden a rotacionar entre sí, tienden a girar. Eso se llama torsión, ¿sí? Y por último, el esfuerzo de corte, que es cuando actúan dos fuerzas en el mismo plano, pero con sentidos, con direcciones opuestas, tienden a hacer el efecto de cisallo o tijera, ¿sí? La tijera es justamente el esfuerzo de corte, donde en un mismo plano hay una cara que va para abajo y otra que va para arriba, y en ese sentido terminan como seccionando o separando dos partes del cuerpo. Eso es el efecto de corte. Bueno, acá están las definiciones, no voy a hablar más, está ahí todo tranquilo, las fórmulas, yo las suelo tomar. Fíjense que como toda forma de medir mecánicamente, hablamos de tensión cuando es la carga distribuida en la sección, ¿sí? Esta es la fórmula, es la carga normal dividido en la sección, y se mide en kilogramos sobre centímetro cuadrado, kilogramos sobre metro cuadrado, más caras. Tensión tangencial es lo mismo, es Taura, esto en realidad acá, esto está mal. La tensión tangencial es la fuerza normal, esto lo voy a corregir después y se lo voy a cambiar, la fuerza tangencial sobre la sección. En cuanto a la flexión, está bien, el momento flector sobre la sección resistente a la fricción, o módulo resistente a la fricción, y lo mismo para la torsión. Bien, las deformaciones que producen, esto es, si el acero básicamente es un material elástico, es decir, hay un punto hasta donde el acero, si lo cargamos, se deforma, cambia sus dimensiones, pero si le quitamos la acción que produce esa deformación, vuelve a sus dimensiones originales. Ese comportamiento se llama elástico. Pero hay un punto hasta el cual tiene esta característica, después del cual, si la carga es mayor, ya las deformaciones son permanentes. Esto significa que si quito la carga, las dimensiones ya no van a ser igual que cuando no estaba originalmente la carga. En ese caso habremos pasado al límite de una deformación plástica o permanente, ¿sí? Pueden ser deformaciones lineales, es decir, en un sentido longitudinal, transversal o en altura, o pueden ser angulares, ¿sí? Se pueden torcer, como dijimos, o girar o desplazar las secciones entre sí. Bueno, acá habla de un ensayo que tenemos que ver más adelante, básicamente el ensayo de tracción que demuestra cómo el acero se comporta, donde graficamos en el eje de ordenadas las tensiones, o sea, la fuerza dividido el área, y en el eje de abscisa graficamos las deformaciones específicas, esto es, cuántos milímetros se me alarga la barra o la pieza que estoy ensayando por cada milímetro original de longitud. Es un valor proporcional o porcentual, por eso podemos de esta forma. ¿Sí? Bueno, nada, seguimos todo esto acá, materiales frágiles, vamos al acero. Y este es el diagrama que yo les tomo, chicos. Ya está nuestro diagrama de hierro-carbono. ¿Por qué? Porque este es propiamente del acero, es un diagrama de estado de una aleación bifásica, en general bifásica. Puede ser trifásica o tetrafásica, dependiendo, como ven acá, dependiendo de la cantidad de componentes que aparezcan.
Nuestro diagrama grafica, para que lo veamos en primera perspectiva, en el eje de ordenadas, las temperaturas que se alcanzan, en grados centígrados, y en el eje de abscisas, el contenido de carbono en porcentaje, en peso. ¿Sí? Desde 0 hasta 5, 6,6 sería acá el límite, a lo que es fundición, pero no lo ponen porque acá ya prácticamente se repite lo mismo. ¿Sí? Entonces, como verán, la clasificación acá, que esta es la que yo tomo, de nuevo, insisto, esta que yo tomo va de 0 a 0,86 los aceros hipotectoides. Acá teníamos una transformación de un estado sólido, que era el hierro gamma, pasa a ser estado hierro alfa más perlita, que es la ferrita más perlita. Este por eso se llama eutectoide, ¿sí? Acá, en 0,86. Y de acá tenemos de la clasificación, obviamente de acuerdo al contenido de carbono, en hipereutectoide. ¿Hasta dónde? Hasta 1,72. ¿Ven? Acá 17,2% de carbono, en realidad. 1,72% de carbono. De ahí en adelante, se llaman fundiciones hipoeutécticas. Acá está el eutéctico donde pasaba de líquido a dos sustancias sólidas completamente distintas, en este caso cementita y ledurita, acá. Y de ahí arriba de eso tengo la fundición hipereutéctica, hasta 6,6% de carbono que sigue acá elevando. ¿Dónde está el eutéctico? En 4,3% de carbono. ¿Sí? Este es el diagrama que yo le tomo. Y los nombres que vemos acá los vamos a ir charlando ahora en lo que queda de la clase. Bien. Básicamente, acá explica un poco el proceso, ya lo hemos hablado. Fíjense que habla de... El hierro es un metal que a temperatura ambiente se tiene una estructura de tipo cúbica centrada. No sé, familiar eso, ¿sí? Posee en sus órbitas, bueno, ahí habla, después dice, esta capacidad para intercambiar electrones hace que el mismo se pueda combinar con otras sustancias, en este caso, hierro con el carbono, a los fines de obtener compuestos químicos de características perfectamente definidas. La ferrita es un compuesto estable que a temperatura ambiente está formado por carbono, este último presenta hasta un 0,008%. Profe, no se lo escucha. No se lo escucha, profe. A ver qué puedo hacer. Deme un minuto. ¿Me escucha ahora? No sé si Lo escuché se entrecortado, escucha. profe, pero no se entiende qué quiere decir. Ah, vuelvo a encontrar un minuto. No se escucha. Profe, yo al menos lo sigo escuchando entrecortado.
¿No se escucha, chicos? Bueno, ¿qué onda? Sesu, parece. Yo dejaría acá nomás, ya copiamos dos carillas en título. Yo me pa' que voy a estudiar análisis. Claro, eso, debíamos ir a estudiar análisis, más productivo. ¿Quieres dar la clase de análisis? Nada, me da vergüenza. Creería que no. La irrupción de la máquina de vapor en el siglo XVI trae por lo menos tres consecuencias. Solo sé eso. Sos un pelotudo, Nico. Te juro que por este tipo de cosas te amo con todo mi corazón, Gu. Si querés te digo las consecuencias. Impacto técnico, productivo, social y cultural. Te olvidas de Muñoz. Che, al final termina siendo una reunión juntada entre nosotros, boludo, porque Bueno, che, entonces el parcial de esta materia, ¿qué dicen? ¿Será después de inglés? A ver, el inglés tenemos el viernes 18, ¿será el parcial? Ahí llegó el profe, creería.
¿Estamos? ¿Se escucha? ¿Se ve la pantalla? ¿Se escucha? Estoy lejos, no sé ya. No sé de qué hacer, digamos, la verdad que me frustra mucho, la verdad. Lo que podemos hacer es esto. Vean acá el apunte, acá está un poquito la clasificación de las estructuras, ¿sí? Los puntos críticos, que son los puntos donde se producen las transformaciones. Acá están las estructuras. Después, ¿qué más? Esto tomo yo, clasificación SAE de los aceros. Acá está cómo se clasifican. Los aceros, comercialmente hablando, tienen 4 dígitos. En general, los dos primeros tienen que ver con el primero tiene que ver con la familia del elemento que va a entrar como aleante. Si no tiene aleante es al carbono solo, pero si tiene níquel es 2, si tiene cromo níquel es 3 y así sucesivamente. El segundo indica, por ejemplo, si son más de 2 elementos aleantes, cuál es el que participa con mayor proporción. Y las dos últimas cifras indican el porcentaje de carbono. Por ejemplo, un 1040 indica que es un acero al carbono, por el 1, 0 no indica nada, y el 40 indica que tiene 0,40% de carbono. ¿Sí? Entonces, acá tienen el ejemplo del SAE 1040, justamente lo que estábamos hablando. Ahí está. ¿Sí? Bueno, esto lo tomo yo, acá están las diferentes familias, no le suelo tomar la composición, pero sí esta parte, la familia, digamos, de acuerdo a la primera cifra, y un ejemplo de alguna sustancia, de alguna de ellas. Por ejemplo, acá tienen, si quiere agarrar de la familia 10, de la familia 20, cualquiera, por ejemplo, 23, les pido 2 o 3 ejemplitos. Entonces se memorizan, pero tienen a mano 2 o 3 y ya saben de qué se trata. Y después están los tratamientos térmicos, que es el calentamiento y enfriamiento a temperatura controlada para modificar la estructura metalográfica del material. ¿Sí? Esos son los tratamientos térmicos. ¿Sí? Acá está la clasificación de los tratamientos térmicos, recursivo, normalizado y temple. Y acá está la explicación del tratamiento térmico y las curvas de enfriamiento, de calentamiento y enfriamiento que tienen en algunos casos. ¿Sí? Temple, que es cada uno de ellos, está acá. Y bueno, acá tenemos diferentes tipos de los diferentes tratamientos, cómo se logra cada uno de ellos y el efecto. Acá hay un video de tratamientos térmicos, ¿sí? Eso también para poder verlo. Y hasta acá lo que yo tomo, digamos, del apunte. No sé si se alcanza a escuchar, más o menos. ¿Algo Sí, se profe, se lo escucha? escuchó re bien. Suerte. Exactamente. Profe, se escucha mal. Parece un Ahora, colmo, dejate joder. el colmo, empezamos, no hablen ustedes, a ver, no hablen, díganme sí por chat y nada más. Yo no sé si estamos saturando. La verdad me frustra mucho. Pero bueno, nada, acá está la página 33. El diagrama de hierro-carbono es el del apunte, este de acá, este es el diagrama. Este hierro-carbono que tomo. ¿Sí? Ahí está. ¿Listo? Y nada, acá está la. ¿Mm? Bueno, nada, voy a tomar la cita, no sé si que me frustra mucho esto. Con la verdad que nadie me preguntaba. Se corta, profe. Bueno, vamos por la asistencia. A ello les comento la parcial. El parcial. Dijimos
decir. ¿Ok? Bueno, está la fecha. Ahí estamos. Ahora, ¿se escucha mejor? No sé si se escucha, a ver. Ahora lo escucho, profe. Ahora sí. Felicidades, no hay banda, está muy guay, cambia mucho. A ver, vamos con la asistencia, ¿ok? Empezamos, a ver, Acosta. ¿Está Acosta? ¿No? Un segundito que se lo acaba. Una vez, Acosta. ¿No? Acá. Profe, estaba conectada hace un rato. No se le escucha. No se le escucha, profe. Dale, Alfonso. Cabaña. Acá presente Cabaña Paola. ¿Qué pasó? ¿Se salió el profe? Por lo que veo, sí.